quiero que vaya conmigo, por favor. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente hoy. Lucas capítulo 7, verso 11. Lucas capítulo 7, verso 11 en adelante. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Poco después, Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín, y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Y cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Ese es el título del mensaje. Dios ha visitado hoy a su pueblo. Alguien, por favor, que lo escriba aquí debajo. Dios ha visitado hoy a su pueblo. No estoy hablando de mañana, no estoy hablando de un mes, no estoy hablando de un tiempo. Estoy diciendo hoy. Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado hoy a su pueblo. Escríbelo aquí debajo, por favor, y declare esa palabra profética conmigo. Esa es la historia que leímos, es la historia de la viuda de Naín. Pero para hablar de esa viuda, permítame por favor ilustrar lo que la palabra Naín significa. Naín o Naim. La palabra griega Naín significa deleitoso o belleza, pasto o prado verde. Y tal vez una traducción en el antiguo hebraico puede ilustrarnos mejor lo que esta palabra significa. Significa belleza sublime. Alguien que lo escriba aquí debajo. Belleza sublime. Muchas veces lo bello de la vida, lo bello del caminar con Dios, lo bello de servir a Dios, lo bello de honrar a Dios, se ve opacado, se ve empañado por un proceso, por un acontecimiento, por algo que marca la vida del hombre o de la mujer. Esta mujer, la realidad que estaba viviendo era una realidad muy grande que opacaba la belleza del lugar donde había sido sembrada. Ella estaba viviendo en Naín, que significa belleza excelsa, belleza sublime, belleza o deleite, pasto o prado verde. Ella vivió un dolor por las dos pérdidas que había tenido, pero se le había olvidado que vivía en Naín. Hay gente que la realidad es tan fuerte que se olvida del lugar donde está siendo plantado. La realidad que vives, el problema que vives, la enfermedad que experimentas, el diagnóstico que experimentas, la mala noticia que te dieron, el proceso que estás viviendo. Y muchas veces la realidad que vivimos trata de nublarnos la fidelidad de Dios. Y no solo la fidelidad de Dios, sino el lugar donde estamos plantados. La viuda de Naín estaba siendo plantada. Ella había sido plantada en una tierra que significa belleza sublime, prado verde, belleza, deleite, en la traducción original. ¿Cómo alguien puede decir estoy en mi deleite, estoy en una belleza, cuando primero se muere la esposa, el esposo, y le da el título de viuda? Pero ahora se le muere su hijo y sigue con el mismo título o rótulo. Porque cuando se muere el esposo o la esposa, el hombre o la mujer queda viudo o viuda. Cuando se muere el padre, la madre, el hombre o la mujer queda huérfana. Pero cuando se mueren los hijos, eso no tiene nombre. No hay un nombre que pueda decirnos ella es huérfana, ella es viuda. No hay un nombre para ese dolor.
Así que la mujer quedó con el rótulo de viuda. Por eso en tu Biblia y en la mía aparece la viuda de Naín. ¿Cómo alguien puede decir: estoy viviendo en mi lugar de deleite, estoy viviendo en mi lugar de prados verdes, cuando primero se le muere el esposo y segundo se le muere el hijo? Nadie con pérdidas, nadie con muerte puede decir: estoy viviendo en mi tierra prometida. Porque muchas veces las cosas que vivimos nos hace olvidar el lugar donde estamos plantados. Y tú y yo estamos plantados en Cristo. La Biblia dice que tú y yo estamos en Cristo. Por eso el profeta declaró: en Él vivimos, en Él nos movemos y somos. Tú y yo estamos cimentados, tú y yo nos movemos, tú y yo somos en Cristo. Pero muchas veces los golpes de la vida nos hacen olvidar el lugar donde estamos plantados. Ella vivía en Naín, en un lugar de belleza, pero su vida no parecía bella. Ella vivía en un lugar que se llamaba Naín, que significa lugar de pastos y de prados verdes. Pero parece que su vida cada día se estaba secando, pues se le murió su esposo y ahora se le muere su hijo. Alguien que vive muertes continuas no es alguien que va a estar alegre, no es alguien que va a estar de fiesta. Como esa mujer podía disfrutar de los prados verdes cuando su propia vida se estaba secando en soledad. Primero se le fue su marido, ahora se le va su hijo. ¿Cómo esa mujer podía disfrutar del nombre de la aldea donde vivía? Escúcheme bien, es el nombre de esa mujer fue cambiado. No, ella no se llamaba, escúcheme bien, ni ella ni el marido se llamaban Naín. Naín era la aldea donde ella vivía. Y fue tan fuerte la identidad de esta mujer tocada, que su nombre fue quitado, que el apellido de su marido ya no era la señora de, ahora era la viuda de Naín. Ya no era el apellido del esposo muerto, ahora ella tenía el nombre del lugar que la había visto caer, que la había visto desfallecer, que la había visto llorar. Alguien, no sé si me está entendiendo hoy. Hay gente que la realidad es tan fuerte que está viviendo, que a veces nuestra realidad nos hace olvidar del lugar donde estamos plantados. Esta mujer había perdido su marido. Esta mujer había perdido su esposo. Y ahora había perdido entonces a su hijo. Y yo sí quisiera preguntar entonces en este día a ti. Esta mujer estaba a punto de enterrar a su hijito, y esta mujer había enterrado a su esposo. Si hay algo que el ser humano no quiere repetir, son los momentos de dolor. Me voy a poner de ejemplo. Durante toda mi vida yo he sufrido de cálculos, toda mi vida. Y cada cierto tiempo eso me repite, los cálculos. Tengo ya un varios tiempo que no me da, pero hace 1 año y medio, 2 años fue el último episodio. Los dolores son terribles. Si alguien a lo mejor le ha dado, sabe de qué estoy hablando. Y cada vez que yo siento un dolorcito aquí detrás de mi espalda, de la espalda abajo, digo: uy, ya yo lo conozco, yo sé cómo empieza el dolor. Y como yo sé lo que se siente, yo no quiero volver a repetir eso. Me han hecho 2 o 3 litotripsias, ya ni me acuerdo. Que consiste en meter una sonda láser, desbaratar las piedras y extraerlas porque son grandes y no pueden salir por la uretra. Así que cada vez que yo tengo un cálculo, yo recuerdo la litotricia, porque es que no se siente. La litotricia no se siente, te duermen. El asunto es cuando tú despiertas y quieres ir a orinar. El dolor por el maltrato de la sonda láser que entra por uretra es terrible. Y yo no quiero volver a repetir el episodio. Y cada vez que me da un dolorcito, yo no recuerdo de un cálculo, yo me recuerdo de la experiencia traumática que es exponerte a una cirugía de litotripsia. Si hay algo que al ser humano no le gusta, es repetir lo que le causa dolor. Tener que revivir el episodio que te marcó, que te causó dolor. La muerte de un ser querido. Tú sabes lo que se siente. Y cuando tienes a alguien enfermo en la familia y que acordarte que puede morir, tú dices: yo no quiero repetir ese dolor. ¿Te puedes imaginar la viuda? Esta mujer que vivía en Naín, que Naín significa lugar verde, belleza excelsa o sublime. Pero la vida de la mujer de Naín no parecía esa vida. No tenía una vida verde, no tenía una belleza excelsa, no tenía una belleza sublime. Así que de repente esta mujer va rumbo al entierro de su hijo. Esta mujer va rumbo al funeral de su hijo. Ya todo estaba listo.
El féretro estaba listo. La ceremonia estaba lista. El niño estaba metido en el cajón. La Biblia no dice cuántas horas tenía de muerto. No dice. Como Lázaro, que tenía algunos días. Ya todo estaba programado. El sepulturero tenía listo el hueco en el cementerio. Y la mujer estaba pensando en ese día, que llegara el día del entierro. Porque el asunto no era solo tener que enterrar a su hijo. El asunto era tener que pasar por el mismo lugar, camino al cementerio. Ver las mismas casas, las mismas tiendas. Pasar por la misma plaza, montarse en el carro fúnebre. Tener que llegar, ahora ya no enterrar a su esposo que la dejó viuda, sino ahora enterrar a su pequeño hijo que la dejó sin nombre. Porque no hay un nombre para eso. No hay un nombre para esa pérdida. Todo en la vida tiene nombre menos esto. Es tan grande que todavía los hombres no han podido encontrar un nombre a esto. La mujer experimentó el dolor más grande que un ser humano puede experimentar, creería yo. Tener que enterrar un hijo, porque es contra de lo natural. Siempre los hijos tienen que vivir el momento de enterrar a sus papás. Pareciese el orden, ¿verdad? Pero yo no me alcanzo a imaginar el dolor que siente un padre teniendo que enterrar a su hijo. Me quito el sombrero. Mi más grande admiración y respeto por su valentía y su gallardía. Yo tengo una pareja de líderes en mi casa, en la iglesia, en esta casa, que perdieron a su hijo. Y yo los acompañé durante ese momento difícil. Recién iniciábamos la iglesia. Fue tan duro, fue tan difícil para mí, porque fue mi primer funeral como pastor de esta iglesia. Ya había tenido muchos antes, pero como pastor de esta iglesia fue el primer funeral. Y ustedes saben que como pastores hacemos muchas cosas que amamos hacer, pero una de las cosas que a mí no me gusta hacer es ir a un funeral, ir a un hospital, porque son momentos duros donde el corazón del pastor se quiebra. Así que a mí me tocó vivir toda esa terrible experiencia. Y si para mí fue traumática, voy a revelar algo que nunca lo he dicho. Y creo que esa pareja de mis líderes, a quienes ellos saben que amamos, ni lo saben siquiera. La ropa que yo me puse ese día para su funeral, nunca más me la he vuelto a poner, a menos que sea para otro funeral. Es que me marcó tanto la camisa que tenía puesta ese día, que yo no soporto ponérmela a predicar. Y era una de mis favoritas, todavía la tengo. Y te voy a decir para qué la uso. Cuando me toca ir a un funeral me la pongo. Alguien diría, pero ¿será que ese es un uniforme? No, no es un uniforme. Es que esa camisa me marcó tanto que yo no tengo un lugar o una oportunidad para yo volver a colocármela. La camisa no tiene la culpa, pero hay cosas que nos marcan. Y cada vez que la veo yo me acuerdo de ese episodio. Por eso la tengo en lo profundo del closet. Y me gusta mucho. Tiene unas mancornas de cuero aquí. No tengo otra camisa así. Esa es la única con ese modelo. Es súper querida, es súper linda. Pero yo digo, no más. Vive Jehová que no me la pongo sino para cuando tengo que ir a otro funeral. Usted se imagina entonces, si a mí como pastor me marcó ese episodio, lo que puede marcar en el corazón de un padre. Y allí iba esta mujer, la viuda de Naín. Tenía que pasar por el mismo lugar. Naín era una aldea, era un pueblito, para que me entienda. Imagínate esto. Todos los pueblos tienen la infraestructura casi que idéntica. El cementerio está cerca de la iglesia. La iglesia está cerca de la plaza principal. Para llegar a la plaza principal hay dos calles para que se encuentran. Una por un lado y una por el otro, y se encuentran y llegan al mismo lugar. Así que yo me imagino a esta mujer lista para el sepelio de su hijo. Tenía que pasar por el mismo lugar que pasó hace unos años, que pasó hace unos meses. La Biblia no dice hace cuánto había fallecido su esposo. Y le tocó pasar por la misma calle, contar las mismas cuadras, llegar al mismo cementerio, ver al mismo sepulturero que enterró a su marido. Le tocaba volver a repetir esa historia. Y te puse el ejemplo de mis cálculos. Y si tú tienes algo que no te gustaría que te repitiera, tú sabes de qué te estoy hablando. Alguien diría, yo no quiero vivir otra vez eso. Yo no quiero vivir el dolor.
Yo no quiero vivir ese trauma. Yo no quiero vivir, es que yo me accidenté un día y me partí el brazo, pastor, y yo no quiero volver a accidentar porque ese dolor es tremendo. Yo un día me caí, me raspé y las raspaduras fueron tan fuertes que me duraron tantas semanas. Yo ahora camino con cuidado. Y alguien dice, yo un día me intoxiqué con un jugo, con una comida, y yo no quiero comerla más porque eso me sentó mal. Si algo que el ser humano tiene es que no quiere volver a repetir las experiencias traumáticas. Yo no quiero pasar por un divorcio, pastor, porque ya me divorcié, fue traumático. Yo no puedo. ¿Hay algo que te marcó? Pues a esta mujer de Naín algo la había marcado. La muerte de su marido había marcado el corazón de la viuda. Pero ahora tiene que enfrentarse a la muerte de su propio hijo. Ella tiene que pasar por el mismo camino. Ella tenía que pasar por las mismas cuadras, llegar a la misma tiendita de la esquina, doblar a la derecha, llegar hasta la plaza, pasar el cementerio, llegar hasta la iglesia. A lo mejor tener al niño un momento en la ceremonia y sacarlo directo a enterrarlo. Pero de repente, alguien que escriba de repente. Esta mujer se había acostumbrado a enterrar lo que amaba. Esta mujer se acostumbró a enterrar al marido. Ahora tenía que acostumbrarse a enterrar al esposo. No solo que a su hijo, perdón. No solo quedó viuda, ahora quedó sin alguien que pudiese heredar algo de ella. Quedó sin descendencia. Esta mujer había perdido su nombre primero. Luego perdió a su marido. Y tercero, perdió a su hijo. Esta mujer parece que se había acostumbrado a perder y a enterrar cosas. Hay gente ahí que me está viendo que se acostumbró a enterrar cosas. Este es el tiempo donde Dios va a parar eso. Este es el tiempo donde Dios va a visitar su pueblo. Alguien que escriba aquí debajo: este es el tiempo en el que Dios va a visitar su pueblo. Vienen visitaciones de Dios para ti. Prepárate. Así que aquí está esa mujer que perdió su nombre. Perdió el nombre cuando perdió su marido, la viuda de Naín. Su esposo no se llamaba Naín. Naín era la aldea, la ciudad. Ella perdió la identidad y su casa se volvió en un punto de referencia de malas noticias. Todo el mundo sabía dónde vivía la viuda. Por eso cuando enterraron a su hijo, dice la Biblia que venían en el entierro, venían muchos de la aldea. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente conocía a esta mujer. Ella se volvió famosa en la aldea por la muerte de su marido. Pocas palabras, escúchame. La muerte y la desgracia la volvieron conocida. Hay gente que la desgracia los vuelve conocidos. Pastor, ¿cómo así? ¿Cuántos no han hablado de las desgracias que han pasado en nuestro país? ¿Cuántas noticias no se ha hablado de las masacres de la guerrilla? ¿Cuántas noticias no se ha oído de los masacres de este asesino y violador de niños más grandes de Colombia, Garavito? Hace unas semanas atrás, aquel camión de tasajera, la desgracia, la muerte, volvió unos hombres desconocidos, conocidos. Fue noticia en Colombia y seguramente fuera de Colombia. Armero, un lugar abandonado. La tragedia los volvió conocidos. ¿Y cuántas cosas más podemos narrar en nuestro país? Que la tragedia volvió conocido a una persona. En mi caso, hace unos años, en un accidente de auto en una Semana Santa. Para mí, yo estoy hablando para mí, de pronto para ti no. Hizo conocido a alguien que yo no conocía, un hombre llamado Martín Elías. ¿Se recuerda el nombre de ese muchacho? Yo no lo conocía hasta el día del accidente. Yo digo yo, no digo tú. Yo no lo conocía, no sabía que existía. Hasta cuando salió una noticia, cuando se volvió popular la noticia, yo dije, wow, tuvo que pasar un accidente para que yo conociera a este muchacho. Yo podía escuchar la canción por la calle, pero no tenía ni idea quién estaba cantando. Una desgracia volvió conocida a una mujer. La desgracia de quedar sin marido, la viudez la hizo conocida. Escúcheme bien, grábese esto. Una desgracia hizo que esta mujer fuese conocida. La casa de esta mujer se convirtió en un punto de referencia. La vida de la mujer se convirtió en una referencia. ¿Dónde queda tal cosa? Cerquita de la mujer que se le murió el marido, la viuda de Naín, y quedó sola con su hijo.
ahora se le muere su hijo a los días, o a los meses, a las semanas, qué sé yo. Se muere su esposo, ahora su hijo. Y yo me imagino lo que en ese pueblo decían, lo que en esa aldea decían: uy, esta mujer debe ser la bruja más grande del mundo, debe ser la pecadora más grande de esta ciudad, donde siempre a ella le pasan cosas. Parece que alguien se identifica con esto. Pastor, yo perdí el empleo. Pastor, yo perdí un familiar. Pastor, yo perdí un ser querido. Pastor, yo perdí tal cosa. Pastor, yo perdí mi nombre. Pastor, yo perdí mi reputación. Ya estoy acostumbrado a que las cosas siempre se le tienen que echar tierra, porque siempre yo me vivo enterrando. Pero escúchame algo, esa mujer pensó que tenía que volver a repetir el momento duro, el momento difícil, el momento de dolor. Pero de repente, cuando va rumbo al entierro, cuando va rumbo a enterrar a su hijo, yo creo que esta mujer estaba pensando: ya yo me conozco el camino, conozco qué hay que hacer, conozco a dónde hay que doblar, conozco dónde hay que hacer un pare para el cruce, conozco dónde hay que hacerle escuadra. Conozco la entrada del cementerio muy bien. Conozco cómo está pintada la reja, de qué color están pintadas las paredes. Es más, yo conozco a Juancho, el sepulturero, que siempre está con su gorra. La mujer tenía que volver a repetir el episodio que había repetido, que había vivido, perdón, en el entierro de su esposo. Ella estaba diciendo: ya sé lo que me toca hacer. Otra vez me tocó pasar por lo mismo. Y sé que hay gente que me está viendo que tiene miedo de pasar por lo mismo otra vez. Otra vez no, pastor. Si cuando esta mujer perdió al marido, su casa era reconocida como la casa de la viuda, ahora ¿cómo le van a decir a esta casa? La casa de la tragedia, la casa de la muerte, la casa de la desgracia, la casa del desastre, la casa de la maldición. Traducción, lenguaje actual a nuestros días: la casa embrujada. Primero el marido, ahora el hijo. ¿Qué hizo esta mujer? La casa de la mujer de la muerte. Seguramente ya en el pueblo le habían cambiado el nombre. La casa de la tragedia. Cualquiera puede ponerle nombre a tus cosas. Escúchame bien. ¿A que no sabes quién murió? Imagínate que se murió el hijo de la mujer que se le había muerto el marido, la viuda de Naín. ¿Qué habrá hecho esta mujer? Y la gente, yo creo que empezó a murmurar: qué castigo, qué pena está pagando, qué penitencia. Yo creo que, tú sabes, la gente empezó a murmurar: ¿qué cosa habrá hecho esta mujer para recibir lo que está recibiendo? Porque para mucha gente le es fácil criticar el proceso sin saber el fundamento y lo que pasa adentro. Porque la gente que no entiende tu proceso se va a atrever a señalar lo que tú pasas, pero tú no tienes que explicarle nada a nadie, porque nadie tiene el poder para entender tu proceso, sino quien te metió en él, y es tu Dios. Y la gente que está en tu liderazgo, tus pastores, tus líderes. Alguien que escriba aquí: yo no tengo que explicarle nada a nadie. Tu proceso, tu dolor, no tienes que: es que me pasó por esto. No. La gente que le pide explicación a tu proceso es porque jamás le ha tocado vivir uno. Hay gente que le es muy fácil juzgar el proceso de otro. Hay gente que le es muy fácil juzgar y criticar el proceso de otro por la apariencia. Hay gente que le es muy fácil criticar el momento difícil por el que alguien pasa, sencillamente porque él no lo ha vivido. Hay gente que le es muy fácil criticar el momento de tristeza de otro solamente porque él no lo ha vivido. Hay gente que le es muy fácil criticar el proceso de muerte de alguien porque nunca a lo mejor ha experimentado a alguien, algo así. Pero la gente que en realidad te ama y quiere verte crecer, jamás va a cuestionar tu proceso. Te va a sostener en medio de él. Así que yo creo que en esta mujer, en ese pueblo, todo el mundo empezó a cuestionarla. ¿Qué habrá hecho? Es que ese es el problema de la gente. Cuando alguien se enferma, dice: ¿qué habrá hecho él? Cuando alguien siempre cree que la enfermedad o las cosas son producto de algo. Le pasó a los discípulos: Señor, ¿quién pecó? Ellos, sus padres. Esto no se trata de quién pecó. A veces cree que lo que te pasa te lo mereces por pecador. Si entonces fuese así, ni tú ni yo tuviésemos que estar aquí parados. No merecemos nada. Su gracia nos ha sostenido y nos tiene aquí. Pero nadie puede juzgar tu proceso si no ha estado contigo, si no ha caminado contigo.
si no ha vivido lo que tú has vivido, si no se ha puesto en tus zapatos. Alguien tiene que entenderme esto en este día. Solo Jesús. Alguien que escriba aquí conmigo, solo Jesús. Así que yo creo que la mujer va pasando en la calle y esta mujer va llorando. ¿Podemos leer otra vez ese verso, por favor? Me encantó tanto. Lucas 7:11. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, ojo, a la entrada de la aldea, diga conmigo, a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea lo acompañaba. Y cuando el Señor la vio, su corazón se rebosó de compasión. Wow. Diga conmigo, compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó, y los que lo cargaban del ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús lo regresó a su madre, y un gran temor se apoderó de la multitud, y alababan a Dios diciendo: un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Dice, leí la historia otra vez, que la mujer estaba a la puerta de la entrada de la ciudad. La mujer va pasando, va saliendo de la casa. Tú sabes que en los pueblos no hay funeral, ¿verdad? No hay funeraria, perdón. En los pueblitos la costumbre es, y seguramente en esa aldea también, era que el ataúd se llevaba a la casa donde ese difunto vivía. ¿Se recuerda? Y lo ponían en la sala ahí. Ya aquí muy poco se usa eso. En algunos lugares sí, pero ya muy poco, porque es duro, ¿verdad? Tener que recordar que ahí está tu familiar en tu sala, y eso es muy fuerte. Yo creo que la mujer estaba diciendo: aquí mi hijo va saliendo. Es la última vez que mi hijo va a estar en su casa. Es la última vez que mi hijo va a jugar en la sala. La mujer dejó de ver a su hijo jugando en la sala para verlo metido en una caja, muerto. Todo se había perdido. Pero si hay algo que me gusta de Abba, es que para los hombres la muerte puede ser el final, pero en las manos de nuestro Señor la muerte puede ser el principio de todas las cosas. Fue el principio para la vida de un hombre llamado Lázaro, y fue el principio para la historia de este muchacho joven que había muerto en Naín. Así que sacan al féretro, lo cargan 3 hombres de un lado, 3 hombres del otro. Van caminando lento porque la mamá no aguanta, no resiste el dolor y se levanta, se desmaya 2 o 3 veces y la levanta. Pastor, ¿eso lo dice la Biblia? No, hombre, no lo dice. Pero póngase en los zapatos de lo que estoy hablando. La mamá no había comido, quién sabe por cuántos días, porque el entierro muy seguramente no fue de un día para otro. Seguramente tuvo que haberse desmayado 2 o 3 veces, no solo porque no había comido, sino del dolor que ella estaba padeciendo, la muerte de un hijo. Esto debe ser algo muy fuerte. Y de repente ella estaba diciendo: aquí va, es la última vez que voy a ver a mi hijo aquí en mi casa. Permítame verlo por última vez aquí en mi casa, en la sala donde él jugaba, donde él saltaba, donde él jugaba con la pelota. Y de repente sacan al niño. La mujer va sin fuerza, caminando como por inercia, como la lleva el viento, no porque tenía fuerza en sus piernas. Se cae un par de veces. Y cuando la mujer llega a la puerta de la ciudad, alguien que escriba aquí debajo, fue en la puerta de la ciudad. Vamos, escríbalo. Fue en la puerta de la ciudad. Y cuando la mujer llega a la puerta de la ciudad, yo creo, no lo dice la Biblia, yo creo que ahí tenían que hacer un pare sí o sí, porque era la entrada de la ciudad. Muy seguramente había un camino hacia la derecha, un camino a la izquierda, un desvío, una Y. Algo tenía que haber ahí, que la mujer se paró a la puerta de la ciudad de pronto para que la gente entrara a la ciudad y la gente siguiera derecho al otro pueblo, a la otra aldea. Y la mujer hizo un paro obligatorio. Y en ese pare se encontró con Jesús. Ay.
En esa parada Jesús llega. En esa parada la mujer tiene un encuentro con Jesús. Esta mujer no conocía a Jesús. Pastor, ¿cómo dices que no conocía? Porque si esta mujer conoce de Jesús, manda a buscar a Jesús a que vengan ahí. Esta mujer no conocía a Jesús. Así que la mujer se para a la entrada de la ciudad, en la puerta de la ciudad. Y se encuentra una puerta con una puerta. Ey, pastor, ¿cómo así? La mujer estaba en la puerta de la ciudad. Y en la puerta de la ciudad se encuentra con la puerta que es Jesús. Pastor, ¿de qué me estás hablando? Vaya conmigo, por favor, a Juan 10. Permítame buscarlo, que no lo tengo en mis anotes. Juan 10, capítulo 10, verso 9. Vaya conmigo ahí. Reina Valera 60. Vamos. ¿Lo tiene ahí? Dice: yo soy la puerta. Si no me cree de quién está hablando ahí, en el título en su Biblia, el verso 7, donde empieza se divide el capítulo, dice: Jesús el buen pastor. Ese es el título que aparece en la Biblia. Y dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el verso que sigue. Dice: y el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. El famoso verso. Pero me voy a detener en el 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ilústramelo, pastor. La mujer se para en la puerta de la ciudad. Era un pare obligatorio porque era una carretera principal. Me lo imagino yo así. Siempre en la entrada de una ciudad hay desvío. Cuando usted va entrando a Cartagena, sabe, usted puede coger hacia allá o va hacia la. Si entra por el lado de la terminal de transporte, hay una carretera que lo lleva a Olaya, pero hay una carretera que lo lleva acá a la Pedro Heredia. Y si se mete, hay una carretera que lo trae a la Crisantoluque. Hay varios. Y si entra a la vía del mar y entra por vía del mar, hay una carretera que lo va a desviar, va a llegar a Boca Grande. Pero si usted se mete hacia acá, va a llegar a Manga. Pero si entra antesito, va a pasar por allá, por los dos de Torice, qué sé yo, ¿verdad? Y usted puede desviarse. En la entrada de una ciudad habían varios caminos. En la entrada de una ciudad, de un pueblo, de una aldea, hay varios caminos. Pero ella estaba en la entrada y se encontró con el que dice: yo soy el camino, la verdad y un camino. En medio del camino se encontró con el camino, y en medio de la puerta se encontró con el que dice en Juan capítulo 10, verso 9: yo soy la puerta. Una puerta al lado de otra puerta, un camino al lado de otro camino. No me diga que eso no se llama diosidencia, no me diga que eso no se llama provocar un milagro. Pero Jesús que estaba esperando, Jesús que estaba ahí, diosidencialmente estaba ahí. Jesús está esperando que ella cruzara por la puerta, porque Él quería hacerle un milagro a esta mujer. Dice que su corazón tuvo compasión. Es que siempre en la vida hay una puerta que te va a conectar con la muerte, pero también hay una puerta que te va a conectar con la vida. Esta mujer estaba parada en la puerta de la ciudad, que había visto morir al marido, que había visto morir a su hijo, y que ahora estaba a una cuadra de su entierro. Estaba destinada. Estaba parada en la puerta de la ciudad, que había visto morir lo que ella amaba. Estaba parada en la puerta de la ciudad, que había visto morir todo lo que ella había amado, su marido y su hijo. Ya no tenía nada que hacer en esa ciudad. Ya no tenía ganas de vivir. Ya su propia vida había muerto en vida. Esta mujer, yo creo que estaba muerta en vida. Pero siempre habrá una puerta que te va a conectar con la vida. Siempre va a haber una puerta que te va a conectar con la maldición. La puerta que le abres al diablo. Porque dice que ninguna maldición viene sin causa.
Pero siempre habrá una puerta que te va a conectar con la bendición que se llama la obediencia. Siempre habrá una puerta que te va a conectar con la escasez. Pero siempre habrá una puerta que te va a conectar con la abundancia. Siempre habrá una puerta que te va a conectar con las tinieblas. Pero también habrá una puerta que te va a conectar con la luz, con tu liberación y con tu bendición. Pero también siempre habrá una puerta que te va a conectar con lo mejor de Dios para ti. Así que se encuentra una puerta con otra puerta. La puerta de muerte con la puerta de vida. La puerta de muerte de Naín con la puerta de vida que Jesús. El camino, wow, el camino que la mujer tuvo que pasar, alguien le llamaría el camino al cementerio, el camino a la muerte, el camino al entierro. Y la mujer se encuentra en el camino de muerte. Aquel Jesús que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo vine a declarar en este día que en medio de tu camino de muerte te vas a encontrar con el camino de vida que es Jesús. Que en medio de la puerta de fracaso te vas a conectar con la puerta de vida y de bendición que es Cristo. Alguien tiene que recibirme la palabra en este día. En medio de tu muerte te vas a encontrar con la vida. Alguien tiene que entenderlo hoy. Siempre hay una puerta que te va a conectar con lo mejor de Dios. Y entonces Jesús llega y se acerca y le dice: no llores. Wow. Ella dice, ¿lo puedo ilustrar? Ella no sabía quién era Jesús. Ella no sabía quién era Jesús. ¿Cómo le dices a la mamá que ha perdido al marido y que ahora pierde el hijo que no llore? Cuando tú vas a un funeral, ¿te atreves a decir a la viuda que no llore? Al huérfano que no llore. No, tú lo abrazas y lo consuelas. Eso no llores, no pega, Jesús, pero ven acá. ¿Cómo tú vas a llegar? Es fácil decir que no llores cuando a ti no es que te está doliendo. Es que es fácil juzgar las lágrimas de otro cuando no eres tú quien las está derramando. Ay, papá, alguien me tiene que entender esto. Señor, ¿cómo tú me vienes a decir que no llore? Y ¿tú quién eres después de todo? ¿A ti quién te invitó al funeral? Yo no sé ni quién eres tú. Yo a ti jamás en la vida te he visto. Y Jesús le dice a la mujer: no llores. Y solo le dice eso. Ese es el consuelo para una viuda. ¿Por qué no la abraza? Le das para el café para las 9 noches, le das para los sándwiches, para el chocolate, pero para el azúcar que está cara. No llores. Y luego toca el féretro y le dice al muchacho: levántate. Ey. Espérate. Yo creo que ahí la mamá dejó de llorar y decía: espérate, ¿cómo tú dijiste? Yo te acepto tu irreverencia cuando me dices que no llore. Está bien. Seguramente no se te ha muerto un hijo, por eso me dices que no llore. Pero ahora le estás diciendo a mi hijo muerto que se levante. Ey, esto no pasó. Esto no pasó, pero permítanme recrear la historia. Esto no pasó en la Biblia. Esto no pasó en la Biblia. Escúchame. Que alguien llegue a un funeral y le diga al que está llorando: no llore. Nadie se atrevería a decir eso. Todo el mundo más bien abrazaría y consolaría, decía: tranquilo, está en un mejor lugar. Uno dice palabras de fortaleza. Pero Jesús le dice a la mujer: no llores, ni la consuela. Alguien diría: ¿por qué Jesús no la consuela? Jesús respondería: yo no tengo que consolar cuando aquí no hay muerte. Aquí lo que se va a soltar es vida. De repente se acerca al cajón, al féretro, y le dice: muchacho, levántate. Y yo creo que eso captó la atención de la mujer. Yo creo que eso captó la atención de la mujer. Este hombre que no conozco le está diciendo a mi hijo que se levante. ¿Acaso que él no sabe que está muerto? De pronto alguien que iba con Jesús le dijo: tranquila, mujer, tranquila, que yo he visto a muertos peores resucitar. Hay uno que se llamaba Lázaro en Betania, que tenía días, y el Señor mandó a rodar la piedra y Lázaro salió fuera lleno de vida. La mujer se quedó mirando a este tipo que dice: levántate al hijo. Y dice la Biblia
que el muchacho se levantó, se incorporó. Tanto fue la palabra que cuando Jesús le habló al cajón, al féretro, al niño, mira lo que pasó. Ellos se detuvieron. Vamos a leerlo. Esa historia es hermosa. Lucas 7:11, otra vez, por favor. Voy a leer en Reina Valera, por favor. El verso 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Ya, eso es todo lo que le vas a decir. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Wow, wow. Escucha. ¿Has ido a un entierro? La gente toca el féretro. Cuando hay entierros de famosos, la gente toca, le tiran flores. Ninguno de los que llevan el féretro se detiene. Pero al toque de Jesús, 3 hombres de un lado, 3 hombres. Pastor, ¿dónde dice eso? Yo me lo imagino. 3 hombres, 6 hombres cargando el féretro del niño. Pastor, ¿y por qué te lo imaginas así? Porque así lo he visto que los cargan en la ciudad. 3 de un lado, 3 del otro, y llevan, o lo llevan aquí o lo llevan aquí. Así. Vamos a suponer que lo llevaban así. 3 de un lado, 3 del otro. 3 maniguetas para el féretro. Cuando Jesús toca el cajón, ojo, inmediato los hombres se detienen. Yo creo. ¿Para dónde iban los pies de estos 6 hombres? No que eran malos. Yo creo que si estaban llevando el cajón era porque a lo mejor era conocido, apreciaban a la mujer. Yo no sé si tú has ido a algún entierro, me imagino que sí. Y si no, pues qué bendecido y afortunado eres. Yo nunca he visto un desconocido cargar el féretro del que murió. No. Lo cargan los hijos, si son los padres, ¿verdad? Los tíos, los sobrinos, los nietitos, qué sé yo. La gente de la familia. Yo no voy a un entierro de alguien y me quiero meter al cajón a cargarlo. No, lo cargan la gente conocida. Así que muy seguramente era conocido de la viuda de Naín. Y lo llevan. ¿A dónde iban los pies? ¿A qué dirección iban? Estaban en la puerta de la ciudad, pero iban rumbo al cementerio. Los pies que iban rumbo a enterrar al muchacho tuvieron que obedecer al toque. Jesús no dijo deténganse. Ay, bendito sea Dios con esta palabra. Jesús no dijo deténganse. Solo al tocar al féretro, los que llevaban al niño a enterrar se tuvieron que detener, porque ante una palabra de Jesús, todo lo que iba a traer muerte tiene que detenerse. Alguien tiene que creer a la palabra. Ante una palabra de Jesús, todo lo que venía a traer muerte tiene que detenerse. Jesús no dijo detente. Jesús no le dijo a los hombres deténganse, voy a orar por el muchacho. No dijo deténganse, voy a levantar al muchacho. Solo tocó el féretro y los hombres tuvieron que detenerse. Ante una palabra de Jesús, la muerte se tiene que detener. Ante una palabra de la boca de Dios, la muerte tiene que hacerse un lado. Alguien tiene que entender y creer la palabra. Alguien que escriba aquí debajo: ante una palabra de Jesús, la muerte tiene que detenerse. Wow. Seguimos. Verso 14, perdón. Y acercándose tocó el féretro. Del mismo verso, Lucas 7, verso 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Ahí quiero llegar. Diga conmigo: y el que estaba muerto comenzó a hablar. Dígalo aquí abajo. Y el que estaba muerto comenzó a hablar. Eso es lo que yo llamo, y a lo que tú llamas testimonio. Wow. El pueblo de Naín estaba hablando por esta mujer. ¿Qué habrá hecho? Qué mala tiene que ser esta mujer. Se le muere el marido, ahora el hijo. La gente de afuera hablaba por ella.
La desgracia hablaba por ella. Recuerda que te enseñé que se le cambió el nombre. Esta mujer perdió su nombre. Nadie sabe si se llamaba María, si se llamaba Juana, si se llamaba Claudia, si se llamaba Albertina. Nadie sabe el nombre de la mujer, porque la desgracia le cambió el nombre. Pero ahora el milagro estaba hablando por ella. Cuando Cuando Jesús toca el féretro, le dijo: muchacho, levántate. Ahora el muchacho se levanta, y no dice que se levantó, se extrañó y abrazó a la mamá. Dice que empezó a hablar, porque la mujer que estaba ahí viviendo su duelo no necesitaba otra cosa que un milagro que le devolviera su identidad, que un milagro que le devolviera su nombre. Ahora nadie conocía a esta mujer como la viuda de Naín, sino como la mujer a la cual Jesús se le atravesó en la puerta, una puerta en otra puerta, un camino en un camino, y levantó al niño que estaba muerto. Ahora la mujer vivía en la casa ya no de la tragedia, ahora vivía en la casa del milagro. Ahora no vivía en la casa de la muerte, ahora vivía en la casa de la vida. Escúcheme bien, hay algo que se había muerto dentro de ti, hay algo que se había muerto fuera de ti, hay algo que se había muerto a tu lado, que va a comenzar a dar testimonio del Dios que está vivo. Y le estoy hablando a alguien que está enfermo. Hay un testimonio que va a hablar por ti. Tú no tendrás que abrir tu boca, el mismo milagro va a hablar. Hey, ¿me está entendiendo usted la palabra o soy yo que me estoy gozando nada más aquí? El mismo milagro empezó a hablar. El mismo milagro empezó a hablar. Alguien que escriba ahí: el mismo milagro empezó a hablar. No llores y levántate. Dos palabras, escríbanlo: no llores y levántate. Eso es lo que tengo que sembrar tu corazón. Deja de llorar y levántate. No llores y levántate. No llores y levántate. Esas fueron las dos palabras. Pero yo me imagino a esta mujer feliz. Yo creo que tuvo que hacer una fiesta. Estaban todos contentos. ¿Se acuerda de Juancho? Juancho, el del cementerio, el sepulturero que anda con una gorra, ¿se acuerda? Quedó con la tierra acabada porque el funeral se canceló. Se alcanzó a llegar el rumor al cementerio. ¿Tú crees que la mujer llegó al cementerio y decirle a Juancho: no hay ya entierro? La mujer se regresó. La mujer se devolvió de la puerta de la ciudad hasta la puerta de su casa con el milagro cargado en sus brazos. Yo vine a declarar en el nombre de Jesús que la próxima vez que te pares por esta puerta, tú vendrás con un testimonio cargado en tus brazos. Tú vendrás y llegarás con lo que se había muerto resucitado. Alguien tiene que entender, recibir, creer la palabra. Yo estoy hablando una palabra del Espíritu para ti. Y cuando te vuelvas a parar en esa puerta, vendrás con un milagro hablando por ti. Así que yo me imagino que esta mujer se regresó. Hizo una fiesta en su casa, invitó a los amigos del niño. Y alguien llegó al cementerio y le dijo a Juancho: Juancho, vuelve a echarle tierra a ese hueco. ¿Por qué? Yo estoy esperando que ahorita viene el entierro del hijo de la viuda. Se murió el muchacho también, tan joven, lleno de vida, lleno de sueños. Dice: no, Juancho, tú no me estás entendiendo. Tienes que tapar el hueco porque el niño resucitó, está vivo. ¿Cómo? Sí, ahí en la puerta de la ciudad un hombre vino con 12 guardaespaldas atrás, tocó el féretro del niño, le dijo a la mujer que no llorara, y el niño se levantó hablando. Me hubiese gustado que la Biblia hubiese dicho: ¿qué habló el niño?
no lo dice. ¿Te puedo decir lo que yo creo que pudo haber hablado el niño? Yo no sé si estás listo para esta conversación. ¿Está listo? La Biblia no lo dice. Por favor, no me llame hereje con lo que le voy a decir. Se llama meditar, que significa traer la memoria. Yo creo que inmediatamente el niño sentado en el cajón, en el féretro, empezó a decir: mamá, deja de llorar, porque tu tiempo de lloro se acabó. Yo sé que yo había muerto, pero tuvo un encuentro con Jesús en el camino. Yo iba camino a la muerte, pero Jesús, que es el camino, se me atravesó y me llamó a vida. Tú estabas parada a la puerta de la ciudad, pero Jesús, que es la puerta, me resucitó y me levantó. Mamá, abre tus ojos, seca tus lágrimas, deja de llorar, porque Jesús me resucitó. Es lo que yo creo que dijo el muchacho. Perdóneme, no lo dice la Biblia. No tome esto como verdad. Es lo que yo quiero decir para ilustrarte el mensaje. Y es lo que quiero tomar para decirte: seca tus lágrimas, deja de llorar, porque en medio de la puerta de muerte, porque en medio del camino de muerte, el camino que es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, se va a parar para traer vida. Porque en medio de la puerta de muerte, la puerta que es Cristo, se va a parar para traer vida. Alguien tiene que entenderme en este día. En medio de tu muerte, hay la vida de Cristo se va a levantar para traer vida a todo lo que tú tienes. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo. Yo me imagino a Juancho. Quiero imaginarme a Juancho por un momento. El sepulturero. Oye, pero se están atrasando. No es por trancón, porque aquí no hay tanto carro, ¿verdad? No creo que haya un trancón de burro por aquí. Pues se están demorando. ¿Por qué tardan si esto no está tan lejos? Y yo tengo cosas que hacer. Hay un entierro ahorita en media hora y esta gente no viene rápido. Y de repente llega alguien sudado, con ese sol. ¡Guacho! Ya no hay entierro. ¿Qué? Échale tierra a ese hueco. Pero habla claro, que no te entiendo. Es que pasó algo, Guacho. Pasó algo. Ahí en la puerta de la ciudad, un hombre llegó con 12 tipos más y resucitó al niño que venía para este hueco. Así que le puedes echar tierra. Esto viene para ti. El diablo creía que te podía matar y enterrar tu propósito, enterrar tu destino y enterrar lo que Dios había depositado en ti. Enterrar tu matrimonio, enterrar tu empresa, enterrar tu finanza. El diablo sepulturero por excelencia. Pastor, ¿por qué lo dice? El mismo verso que te leí, donde dice que era la puerta, dice: y el ladrón no viene sino a matar. El diablo sepulturero por excelencia se va a tener que quedar con el hueco hecho de tu tamaño, que le casa justo a tu estatura. Porque en medio de tu muerte Jesús se levanta a traerte vida. Alguien tiene que recibirme esta palabra. Porque en medio de la muerte Jesús se levanta a traerte vida. Porque en medio de tu desgracia Jesús se levanta a traerte gracia. Porque en medio de tu sequía Jesús se levanta a hacerte reverdecer. Ahí lo mejor hay gente que está esperando que tú te sepulten. Pero te tengo noticia. En el camino a tu entierro llegó el camino que es Jesús. Tu hijo no se va a perder. Tu matrimonio no se va a acabar. Tu hijo no se va a perder en la droga. Tu hija no se va a casar mal. No va a ser una madre soltera. Escúchame bien. Tú no te vas a morir de esa enfermedad que el médico dijo. Escúchame bien, porque yo estoy profetizándole a alguien. Tú no te vas a morir cuando los médicos dicen. Escúchame bien. Tú te vas de esta tierra cuando hayas cumplido el propósito del cielo en esta tierra. Tus ojos no se van a cerrar hasta que Dios haya hecho contigo aquello que Él dijo que iba a hacer. Diga conmigo: y todo cambió. Escríbalo aquí. Y todo cambió. Ahora, yo creo que cuando alguien preguntaba una dirección en la ciudad de Naín, en la aldea, ¿dónde queda tal cosa? ¿Quiere que te diga cuál era el punto de referencia? Te lo voy a decir.
Yo creo que Naín era como Cartagena, ¿verdad? ¿Dónde queda tal cosa? Tú dices, la dirección más específica que un cartagenero. Tú sigues derecho y coges a la esquina y vas a encontrar una tienda que tiene la carpa roja, ¿verdad? Tú vas a doblar a la derecha y te vas a encontrar con un palo de caucho, ¿verdad? Bueno, cuando tú vas a ese palo de caucho, tú vas a contar 3, 4 casas y ahí vive fulanito. Esa es la dirección de un cartagenero. Cartagenero que se respete, esa es la dirección. Ahora le preguntaban en ahí, ¿y dónde queda tal cosa? Y alguien daba la dirección. ¿Tú sabes dónde está la casa de la mujer que recibió el milagro del niño? De la casa bendita esa, que el niño que estaba muerto, que iba rumbo al entierro, al cementerio, Jesús lo levantó. Bueno, cuando llegas a esa casa, coge esta escuadra, doblas a la derecha y ahí llega. La casa de la muerte se convirtió en la casa de la vida, porque un milagro que estaba muerto, escúcheme bien, es que las cosas para que suceda un milagro, algo debe morir. Para que suceda un milagro, algo debe de estar muerto. Así que si hay algo muerto en tu vida, es porque tú calificas para un milagro. Un milagro no pasa cuando todo está bien. Un milagro pasa cuando las cosas van de mal en peor. Y si tú dices, mi vida está de mal en peor, mi casa está de mal en peor, mi salud está de mal en peor, tú necesitas una intervención y un milagro. Se terminó el tiempo de que tu casa sea la casa de tragedias para convertirse en la casa del milagro. Dios te va a cambiar el nombre. Ay, pastor, a mí no me importa. Hombre, si el nombre no fuese tan importante, entonces Dios no escribiría el tuyo en el nombre de la vida. Dios te va a cambiar el nombre de desgracia a bendecido. Pastor, pero la cosa no va bien. Aunque la higuera no florezca, hombre. Aunque la higuera no florezca. Hoy quiero hablarle a la gente que está allí, que te habías acostumbrado a la muerte, que te habías acostumbrado a enterrar las cosas. Él va a llegar. En la puerta de la ciudad se encontró con la puerta que es Jesús. En el camino al cementerio se encontró con quien él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sabe qué quiere decir esto? Te lo voy a traducir de esta manera. Que a toda enfermedad le llega a su sanador. Que a toda crisis les llega su proveedor. Y que a toda muerte le llega el dador de la vida. Wow, alguien tiene que entenderme esto. Que a toda crisis le llega su final. Que a toda sequía le llega la lluvia. Y que a toda escasez le llega su mejor cosecha. Te estabas acostumbrando a perder y se te había olvidado donde Él te sembró. Era una casa de vida. Era una casa que brota vida. Era una casa de... Te estabas acostumbrando a la escasez, pero se te olvidó que por su pobreza tú y yo fuimos enriquecidos. Te estabas acostumbrando a pensar como enfermo, pero se te había olvidado que por sus llagas hemos sido sanados. Te estabas acostumbrando a pensar como mendigo y se te había olvidado que Él nos ha dado el reino porque somos hijos. Hoy el chip tiene que cambiar a través de la palabra. Y si alguien está listo para recibir lo de Dios, que ahí donde está me levante sus manos al cielo, por favor.